iniciativa. Hilario, los programas sociales del gobierno. Bueno, la verdad que en los últimos años los programas sociales de todos los gobiernos se han ido especializando. Si te das cuenta, cuando venimos de la época de Balaguer, bueno, los programas sociales de Balaguer eran básicamente la distribución de tierra, con su plan de reforma agraria, la construcción de multi, y tenemos el país lleno de multi. Sí. Pero no obstante, ya en los últimos años se ha ido especializando y con la propia ayuda de los organismos internacionales, que se ha enfocado, por ejemplo, en la parte de entregarle un monto específico si los hijos los mandan a la escuela, que si aprenden una labor nueva. Y esa especialización es lo que permite eventualmente al gobierno determinar si la política pública que está implementando funciona eventualmente. Así es, Hilario. Tradicionalmente en la República Dominicana ha existido un sistema de asistencialismo social, tal como tú establecías en los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer. Era característico la entrega de apartamentos, de viviendas, de becas y de una serie de beneficios del gobierno, pero no de manera sistematizada ni estructurada. Y no es sino a partir del año 2004, cuando el expresidente, doctor Leonel Fernández, retorna al poder, que junto con la colaboración de los organismos internacionales de crédito, tanto el Banco Mundial, el PNUD y el Banco Interamericano de Desarrollo, pues se aboca un poco a crear una plataforma organizativa en el gobierno que permita dirigir y focalizar lo que son los programas de ayudas sociales del gobierno. Esta organización se da no sobre una ley, sino sobre la base de un decreto que crea primero el Sistema Único de Beneficiarios, que es el SIUBEN, responsable de todo lo que es el monitoreo, la sistematización y medir la situación de pobreza. Y en base a esa medición que realiza el SIUBEN, entonces el programa Solidaridad escoge a las personas que viven en condiciones de pobreza extrema y que pueden ser beneficiados con una tarjeta que en principio se llamó tarjeta SIUBEN y que posteriormente se denominó tarjeta Solidaridad. No, y que es una ventaja porque este instrumento permite al propio Estado dar seguimiento incluso hasta dónde es que consume la persona que recibe esas facilidades y saber qué tipo de productos consume, dónde lo consume y de manera también la parte de la contraprestación con respecto a ellos. O sea, ellos no lo van a recibir simplemente porque lo necesitan, tienen que devolver, sea por aprender una profesión nueva o mandar a sus hijos al colegio. Así es, efectivamente, la orientación actual de los programas sociales no es simplemente programa de asistencialismo, sino que el nuevo enfoque presidido por la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández es de que se acompaña a la persona en la medida en que se le enseña a pecar, como ella ha declarado públicamente. Y enseñar a pecar no es más que el aprendizaje de un oficio, de una destreza, de una habilidad que le permita insertarse en una actividad productiva que le genere ingresos, y esa generación de ingresos entonces le permita salir de su situación de pobre extremo en el que había estado en ese momento. En la actualidad, las familias pobres, que son alrededor de 615,000 familias beneficiarias de los programas de solidaridad, reciben lo que es el beneficio de la tarjeta Solidaridad, que es Comer Primero, que son 728 pesos. Pero además reciben 228 pesos por concepto de bono luz y 400 de bono gas y 450 pesos por concepto de bono luz. Pero además reciben lo que es el ILAI, que es el incentivo a la asistencia escolar. Si esta persona mandan 2 hijos a la escuela, pues reciben 150 pesos mensuales, que por 2 son 300, más 700 son 1,000, más 228, más bono gas. Si estamos hablando que una familia pobre promedio que sea beneficiaria de los 4 renglones fundamentales de los programas sociales puede recibir entre 1.300 y 1.400 pesos. Pero esta familia no lo recibe pura y simplemente, sino que dentro de las exigencias del programa Solidaridad existe lo que llaman las corresponsabilidades. Claro. Y esta corresponsabilidad, Hilario, tal como tú estableces, la obligatoriedad de aprender un oficio que le permita insertarse en una actividad productiva, lo obliga a acudir a lo que son los centros progresando o los centros tecnológicos comunitarios. Los centros progresando y los centros tecnológicos comunitarios habían sido instituciones que habían sido creadas por la doctora Margarita Cedeño de Fernández durante su ejecutoria como primera dama de la República. Y en el nuevo enfoque, en la nueva estrategia de Progresando con Solidaridad, que permita sacar de la pobreza a 200,000 familias, pues entonces se incorporó
esos centros de Progresando a Solidaridad, con la obligación, reiteramos, para los beneficiarios de la tarjeta Solidaridad y de los beneficios sociales del gobierno, de aprender un oficio que puede ser repostería, corte y confección, manicure, pedicure y belleza, y a través de un oficio de esa magnitud, puede enrolarse en el proceso. Mira, algo muy importante de este tipo de políticas públicas es la parte de las estadísticas, porque sin una estadística correcta y bien llevada, en verdad no sirven para nada, porque tú al final del año presupuestario no sabes si la política pública de, por ejemplo, el bono gas ha funcionado de manera correcta. Uno, tampoco vas a saber si esa política pública en Santiago de los Caballeros fue bien implementada a diferencia de Puerto Plata. Y yo siempre tomo como ejemplo una política pública que se implementó en México, en la Ciudad de México. Sí. Resulta que implementaron el desayuno escolar. Al cabo de un año, ¿cuál fue la evaluación? Más obesidad para los niños y más desnutrición para los niños. Las dos cosas se dieron, pero en diferentes clases. Es decir, los grupos de clases bien empobrecidos habían revelado más desnutrición y los más acomodados generaban obesidad. Entonces, ¿por qué? El estudio decía claramente que los niños de familias acomodadas, las madres no confiaban en el desayuno escolar y le seguían dando la lonchera. Entonces tenían más comida. Pero los otros, los que venían de clases más empobrecidas, las madres entendían que el desayuno escolar era suficiente y por ende no le daban esa merienda. Resultado totalmente catastrófico. Entonces, este tipo de programa está obligado a tener una estadística al dedillo, por dos razones. Uno, permite hacer los arreglos del lugar, permite analizar qué está verdaderamente ocurriendo con el presupuesto, y tercero, evita que se politice el propio programa. Así es, Hilario. Tal como tú expresas, la experiencia de México indica que no había ni focalización ni concientización de los beneficios de un programa de desayuno escolar. Pero esa no es la situación con los programas sociales del gobierno en la República Dominicana. Hay una plena conciencia de parte de los beneficiarios de que hay corresponsabilidad en términos de salud, en términos de educación, en términos de medio ambiente, de producción, de capacitación, que ellos deben cumplir, y hay una estructura, que es el programa Progresando con Solidaridad, que le da seguimiento al cumplimiento de esas corresponsabilidades. Porque en definitiva lo que le va a permitir a las autoridades saber cuántas personas han sacado de la pobreza son el cumplimiento de estas corresponsabilidades. Y en la medida en que esas personas puedan poner su pequeño taller de costura, puedan poner su salón de belleza, su programa para su pequeña empresita, su pyme para producir bizcocho, para producir pan, entonces en esa medida se le va liberando de la asistencia que se le da a través de la tarjeta Comer Primero, porque ya tienen capacidad de generar sus propios ingresos que le ha permitido salir de esa situación de pobres extremos. Pero este proceso en la República Dominicana, Hilario, ha sido un proceso muy transparente, ha sido un proceso que desde el punto de vista institucional ha tenido mucha fortaleza, porque, te reitero, ha tenido el acompañamiento de los organismos internacionales de crédito. Y siempre se ha procurado que esté bajo la coordinación de una personalidad política que tenga legitimidad política. En el caso actual, el presidente Danilo Medina ocupó, mediante el decreto 472-12, de fecha 18 de agosto del 2012, a la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, para que en su condición de vicepresidenta se encargara de la coordinación del gabinete social y de los programas sociales del gobierno. Y quién más que la vicepresidenta de la República, que ha dado muestra de tener vocación de servicio, que ha dado muestra de ser responsable, de tener sensibilidad humana para preocuparse por los problemas sociales de los sectores más vulnerables en la sociedad dominicana, y que por demás ha dado muestra de ser una excelente gestora, una excelente administradora, que lo ha hecho de manera transparente y de manera responsable. De manera que ahí no hay duda de que aquí hay una efectiva focalización y de que hay una concientización a los beneficiarios de que deben beneficiarse de los programas, claro, y cumplir con la corresponsabilidad. Tú sabes, un punto que es, y ya eso es básicamente estrategia política, que debe hacer el gobierno, y es concentrar la información, y podría ser a través de este mismo sistema, de todos los planes sociales que tiene el gobierno. Porque cuando tú me mencionas, bueno, 1.400, 1.500 pesos en subsidio,
pero y todos los otros beneficios que de manera directa e indirecta le llegan al ciudadano, pero no son contabilizados en el sistema de beneficios. Y te comentaba fuera de cámara que, por ejemplo, y recuerdo, eso fue en el gobierno de Hipólito Mejía, que ellos asfaltaron muchísimas calles, pero contabilizaron el beneficio que creaba ese asfaltado en lugares donde nunca se había asfaltado, y era que la cantidad de personas que sufrían de asma había disminuido a casi una tasa de un 5 o 6%. Eso se traduce automáticamente en un ahorro para el Estado en materia de seguridad social. Entonces, ¿a qué me refiero? Si todas las instituciones tienen que lentamente, bueno, o rápidamente, ir interactuando con estas instituciones para tener información de todo el sistema nacional y poder incluso enseñar en sus rendiciones de cuentas que no solamente es esto lo que se está haciendo, porque de manera directa todo el mundo se está enfocando en la vicepresidencia en cuanto a los subsidios, y no es la única persona que está trabajando en esto. Así es, Hilario, pero el trípode de que se compone el gabinete social del gobierno, existe lo que se llama el Sistema Único de Beneficiarios, que es la entidad que hace el monitoreo y el diagnóstico de la situación socioeconómica de los principales sectores carenciados. Y efectivamente, en el CIUBEN, cuando se hace el diagnóstico socioeconómico de un espacio carenciado, se determina si tiene energía eléctrica, si tiene agua potable y si tiene asfaltada su calle. Probablemente lo que tú planteas entonces es que el Sistema Único de Beneficiarios CIUBEN captura información de las diferentes instituciones vía el mecanismo de colaboración, intercambio institucional, para que vaya haciendo acopio de esa información, y cuando vuelva a hacer una evaluación, un diagnóstico de esa situación, puede ver en qué medida el hecho de haber puesto electricidad, de haber construido un acueducto, de haber asfaltado su calle, ha mejorado, ha impactado las condiciones de vida, las condiciones de salud de la población. Y efectivamente, tal como tú estableces, a través del gabinete social se canalizan subsidios que no son propiamente sociales. Por ejemplo, el bonogás. Exacto. El bonogás es un subsidio focalizado del gobierno para el sector transporte, que se hace a través de la administradora de los subsidios sociales, que es la encargada en el gabinete social de la administración y transferencia de los subsidios, pero se hace a través de esta institución porque ha dado muestra de que esta institución actúa con seriedad, con honestidad, con transparencia y con profesionalidad, y de que no hay duda de que el sector que reciba su subsidio a través de esta administradora de subsidios sociales lo va a recibir sin ningún tipo de inconveniente. Además de esto, se transfiere por aquí lo que es el incentivo a la policía preventiva, el incentivo a la marina de guerra, el incentivo a la población envejeciente en situación de precariedad, y la ayuda también para medicina de la población envejeciente, que llega de manera efectiva y sin ningún tipo de retraso ni de ningún tipo de inconveniente. Y tal como tú traes el diario, probablemente hasta el desayuno escolar, que hoy sustrae al Ministerio de Educación de ocuparse de lo que es la parte sustantiva de educación, que es de suministrar una educación de calidad a la población dominicana, tiene que invertir tiempo, recursos y energía en suministrar el desayuno escolar, que probablemente a través de este mecanismo pudiera ser mucho más ágil y mucho más eficaz. Bueno, sí, y si te das cuenta, ahora que mencionas lo que es la Secretaría de Educación, y al traspolarlo con la parte de la ayuda para que aprendan una nueva profesión, las becas que da la Secretaría de Educación en verdad forman parte de la asistencia social que da el Estado Dominicano. Entonces, yo, a mi entender, este sistema debería abarcar todos los demás ministerios, porque los propios ministerios sabrán entonces dónde implementar la política pública, porque tú no haces nada con asfaltar un lugar cuando tú tienes 10 que no tienen ni siquiera una rodadura de asfalto. Entonces tú tienes que dedicar el tiempo a ese foco donde nunca ha pasado, vamos a decir, un Gredal por ahí. Entonces, en conclusión, yo diría que este sistema debe lentamente, porque sabemos que es difícil a veces convencer ministros que se sienten en que eso es su parcela, de que se integren en un esquema de ayuda mutua. Quizá, Hilario, el esquema que tú planteas es la creación de un Ministerio